Una de las situaciones complejas de interpretar, o que a veces las personas que no conocen el tema específicamente, consideran que el test de detección del virus son todos los mismos. Y a través también de los medios de comunicación hubo una especie de tergiversación de lo que sería la muestra de lo que es el estudio. Y esto es algo que tenemos que dejar bien en claro. Cuando hablamos de hisopado, hablamos del tipo de muestra donde se va a detectar el virus, no del test. O sea, de un hisopado se puede hacer una técnica molecular, una PCR, como se habla habitualmente. Puede ser una técnica isotérmica, un NeoKit, que también es una técnica molecular, o puede ser una técnica de detección de antígeno. Pero la muestra es el hisopado nasofaríngeo, que hoy por hoy es la muestra de elección. Después existen otro tipo de muestras, como la saliva, o el hisopado nasal, o bueno, muestras ya para pacientes que están internados, etcétera, otro tipo de muestras. Pero el tipo de muestra no indica el test que se hace. Entonces, algo que es importante cuando uno se va a realizar un test a un centro de testeo, porque en los centros de testeo se hace más de un tipo de test, no se hace solamente un test, o en algún laboratorio donde uno se hace el testeo, es saber claramente qué tipo de técnica se utilizó. ¿Y esto por qué es importante? Porque si uno dice, bueno, yo me hice un hisopado. Sí, pero ¿qué se hizo en ese hisopado? ¿Una detección de antígeno o una detección de ácido nucleico por una técnica de PCR? Si se hizo una detección de antígeno, no es que estén mal una u otra, sino que hay que saber cuáles son las limitaciones. Si se hizo una detección de antígeno, esa técnica tiene menor sensibilidad. Entonces, si uno no tenía síntomas, esa técnica puede tener resultados, lo que denominamos falsos negativos. O sea, resultados que nos dan negativos, pero nosotros podemos tener algo de virus. Seguramente no tenemos una gran cantidad de virus en el tracto respiratorio, pero sí podemos tener virus y lo podemos transmitir. Con lo cual, es importante cuando nos hacemos ese estudio saber, porque en caso que yo me hice una detección de antígeno, para poder hacer un buen seguimiento me lo tendría que hacer más seguido, o sea, repetírmelo a los 3 días para ver si realmente eso se positiviza o no. Y si no, evaluar muy bien el contexto, y vuelvo al origen, el contexto clínico epidemiológico, de dónde queda ese resultado de detección de antígeno. Porque no es lo mismo un paciente que no tiene ningún tipo de síntoma, no tuvo ningún tipo de contacto, no tiene ninguna característica, o sea, no se encuentra nada, por lo menos dentro de lo que uno puede esperar y conocer de cómo se haya contagiado, entonces ese test de antígeno puede ser suficiente. Ahora, si ese paciente tuvo un contacto o si ese paciente tiene síntomas, un test de antígeno negativo no nos deja totalmente tranquilos. Tenemos que repetirlo o ir a un test molecular que es mucho más sensible. Y aún así, los test moleculares también pueden ser negativos cuando uno está incubando la enfermedad. Y esto es algo que no se entiende, y es lógico que no se entienda, pero cuando uno está incubando la enfermedad, la cantidad de virus que está en el tracto respiratorio es baja o nula, y no es que no hay, sino que los métodos no lo pueden detectar. Entonces a veces sucede que me dicen, pero yo me hice un test que me dio negativo y a los 4 días resulta que tenía síntomas. Y esto puede suceder porque se tomó la muestra en la etapa presintomática, donde todavía la carga viral en el tracto respiratorio es muy baja y no se pudo detectar. Por eso es muy importante conocer las características del paciente para poder hacer un seguimiento. Esto no es un estudio solo. A veces con un estudio solo alcanza. Paciente sintomático, PCR positiva, se acabó, es COVID. Ahora, a veces con un estudio solo no alcanza. Y sobre todo con ese estudio es negativo. Con ese estudio es positivo, la mayoría de las veces, en la situación que estamos, que lo que está circulando casi en 90 y pico % de virus respiratorio es el SARS-CoV-2, entonces ese resultado tiene un valor predictivo positivo alto, o sea, es realmente positivo. Ahora, con los resultados negativos tenemos que tener mucho cuidado y conocer qué test nos realizamos.